Bienvenidos a Enfoque Industrial, el podcast de MSG producido por Sweetbro, donde descubrirás las últimas tendencias, desafíos e innovaciones en el mundo industrial junto a expertos del sector. Bienvenidos a un episodio de podcast de Enfoque Industrial. Tenemos hoy con nosotros a Eduardo Munera, CEO de Deliverance. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar en este podcast. Muchas gracias por invitarme. Mucho gusto de tenerte. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria y cómo llegaste a fundar Deliverance? Sí, bueno, pues al final esto ha sido un recorrido de larga duración. Yo soy una persona de formación técnica. Empecé estudiando informática. Pensaba que mi mundo iba a ir por la programación y poco a poco me fui interesando por la robótica. Ya es algo que siempre me ha gustado desde pequeño. Y bueno, pues estudié un máster especializándome en automatización industrial y finalmente tuve la oportunidad de hacer un doctorado en robótica. En su día empecé a trabajar con robots móviles, con robots humanoides, como investigador, porque pensaba que era algo que no tenía cabida fuera de la universidad. Pensaba que era algo que no puede desarrollarse más allá de un ámbito puramente de investigación. Cuando terminé la carrera, me surgió una oportunidad de irme a Asia, concretamente a Taiwán, trabajar en temas de vehículos autónomos, coches autónomos y demás, con un spin-off de un fabricante de coches eléctricos chino. Y a partir de ahí empezamos a explorar todas las capacidades, no solamente de conducción autónoma, sino de vehículos autónomos de todos los tipos, robótica, robots móviles y la colaboración de todos ellos. Finalmente me surgió una oportunidad de irme a China, una empresa vinculada al sector de automatización para logística de grandes distribuidores y empresas de delivery en China, en el cual pues empezamos a trabajar en todo lo que era no solamente el vehículo autónomo, sino además el gestor de flotas para coordinar cómo un número elevado de robots podrían coordinarse para hacer una entrega lo más eficiente posible, reduciendo tiempos, optimizando espacios y demás. A partir de ahí me llamaron de una empresa vinculada al grupo Foxconn, que todos conoceréis por ser los fabricantes del iPhone y de otros productos de Apple. Empecé a trabajar en Foxconn, en una empresa llamada FA Robot, que era un joint venture entre Foxconn y un fabricante de ordenadores industriales con sede en Taiwán llamado ADLink. Mi trabajo como CTO básicamente consistía en definir toda la arquitectura, tanto software como de las plataformas que se utilizaban para la gestión de robots móviles en entornos de producción. ¿Vale? Esto es principalmente por las necesidades que tenía Foxconn de automatizar todas sus cadenas de producción. Desarrollamos nuestro propio prototipo de robot, principalmente una versión de 250 kilos, lo extendimos a una versión de 1 tonelada y hicimos una plataforma online en la cual se podía se puede coordinar toda la flota de robots. Nos dimos cuenta de que los fabricantes, la gente que está utilizando AMRs en sus plantas productivas, tiene una necesidad de reutilizar todo el material, toda la equipación en la que ya han invertido mucho dinero. En ese momento, en FA Robot, nos dimos cuenta de que necesitábamos que nuestra plataforma no solamente controlara nuestros robots, sino también fuera capaz de integrar y controlar robots que ya estuvieran instalados en el cliente. En ese momento surgió la necesidad de desarrollar lo que a día de hoy se llama la interoperabilidad. Uno de los principales hitos que conseguimos fue en 2020, cuando en un trade show en Taipei conseguimos con nuestro gestor de flotas controlar robots de varias marcas, como podría ser el nuestro, Mir de Dinamarca y Hike Robot de China. Todos orquestándose desde una plataforma software única, y en ese momento nos dimos cuenta de que esto es el futuro. Al final, si queremos que los robots se implanten y funcionen de forma masiva en las cadenas de producción, en los entornos logísticos, es indispensable que toda la equipación pueda entenderse los unos con los otros. Claro. ¿Vale? Después de mi trabajo en FARobot, volví a España y decidí aplicar todo lo que había aprendido en el extranjero en el entorno local. Después de pasar por algunas empresas en España, decidí fundar Deliverance
con el objetivo de brindar toda esa tecnología, todo el conocimiento fundado en mi experiencia anterior para potenciar y fomentar la industria local, la industria española, y extenderlo a toda Europa. Y ese es el objetivo de Deliverance. Muy bien. ¿Todo esto en cuántos años han sido aproximadamente? Todo esto empezaría en 2015, Vale. casi acercándonos ya a los 10 años de trayectoria. Muy bien, muy bien, muy bien. Sin contar los años de investigación, en los cuales estuve 5 años como investigador, Vale, mientras hice el doctorado y demás. muy bien. ¿En qué universidad hiciste el doctorado? Pues hice el doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, Vale. con una estancia de varios meses en una universidad en el norte de China. Muy bien. Vale, y de ahí quizá viene, digamos, como que tu desplazamiento hacia allí, ¿no? Hacia la zona de Asia. Efectivamente. Vale. Es una cuestión de que nos dimos cuenta, me di cuenta yo en aquel momento, que en Asia la tecnología se mueve de una forma diferente. Vale. No quiere decir que en Europa no se mueva, pero se mueve a un ritmo que es mucho más trepidante, y de cara a desarrollar profesionalmente, de estar conectado con novedades o con otras formas de trabajar y de pensar. ¿Y esto crees que es un tema más bien a nivel mental, a nivel práctico, físico? Es decir, que necesitan eso, o el por qué son mucho más ágiles en ese sentido. Bueno, aquí entran en juego varios factores. Uno de los factores es la competitividad. Vale. Al ser un país tan grande, con tantas empresas, el mercado que se tienen que repartir entre ellos es mucho más pequeño. Con lo cual, si su producto no es mejor que el de la competencia, tienen tendencia a desaparecer. Son empresas que trabajan con volúmenes de márgenes muy pequeños, Vale. con lo cual tienen que vender mucho. Vale. Para alcanzar esos volúmenes, tienen que tener un producto muy sólido, mucho mejor que la competencia. Y eso hace que las iteraciones de sus productos se produzcan de una forma mucho más acelerada de las que podría pasar en Europa o incluso en Estados Unidos en algunos casos. Vale. Luego, has comentado también, digamos, como que el objetivo o la parte ideal del sector sería como la interoperabilidad y la conexión como de todos los sistemas. ¿Crees que eso es un problema actualmente a nivel de la robótica? Es un problema. A día de hoy es un problema. Tenemos que empezar a pensar que toda la tecnología que utilizamos a día de hoy, de forma masiva, la hemos empezado a utilizar por su sencillez. Eso es crucial. Si vemos los smartphones no fueron inventados por Apple. Ya existían smartphones, pero conocíamos muy poca gente que los utilizara. ¿Por qué? Porque tendrías que tener prácticamente una carrera de informático para ser capaz de configurarlos, de instalar aplicaciones y de sacar un partido real, una funcionalidad real de todas las capacidades que realmente el dispositivo tiene. Cuando una empresa como Apple lo que hace es que te simplifica eso, tú de forma intuitiva, cuando consigues el dispositivo, lo sabes utilizar, sin leerte manuales. ¿Vale? Obviamente, al ser algo mucho más industrial, Sí. no vamos a llegar a ese caso. Pero tenemos que entender acercarnos lo máximo posible al plug and play, fácil de utilizar, fácil de instalar, fácil de operar. A día de hoy eso ya lo vemos en la robótica de servicios. Muchos de nosotros tenemos robots aspiradoras en casa. ¿Sabe la gente realmente cómo instalar un robot? No necesariamente. Pero esos fabricantes han conseguido llegar a un producto que de forma sencilla y sin tener conocimientos técnicos, cualquier persona puede instalar un robot y ponerlo en funcionamiento. Esa mentalidad la tenemos que extraer más allá de la robótica de consumo y aplicarlo también, en la medida de lo posible, en la robótica industrial. Claro. Porque de hecho, digamos que cuando hablas de robótica, la gente pues se imagina, ¿no? Típico Star Wars, ¿no? Que el típico robot que aparece allí, pero realmente hoy en día estamos rodeados totalmente de este tipo de tecnología, ¿no? De robots móviles en ese sentido. Uh-huh. Que tú comentabas aspiradores, robots de cocina, por ejemplo, se me ocurre también que están súper de moda. Luego, de cara a la industria, ¿cuál crees que ha de ser el primer punto a lo mejor a solucionar a nivel robótico, o qué crees que debería ser como la aportación de este sector a la industria? El punto más interesante, y es algo que a día de hoy cuesta de encontrar, es darse cuenta que el robot
forma parte de un proceso más complejo. Muchas veces cuando vemos demostraciones de robots, vemos al robot moverse de un punto A a un punto B. Exacto. Y pensamos que este robot funciona. Pensamos que podemos llevárnoslo a nuestras fábricas, a nuestros almacenes y va a funcionar. Pero la realidad es que ese movimiento de A a B tiene un sentido. Tiene un sentido en un aspecto más amplio, que es un proceso de producción, que es un proceso logístico. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar no es en qué tarea va a hacer el robot, sino cómo este robot puede aportar, cómo puede optimizar este proceso. Vale. Y para conseguir esto, lo más importante es la capacidad de integración. ¿Cómo integramos robots? A través de sus APIs, a través de las interfaces que da el fabricante. Cuanto más amplio sea esta interfaz, más sencillo de utilizar y mejor funcione, ese robot será mucho más flexible. Y hay menos posibilidades de que ese robot, de aquí a 6 meses, acabe en un rincón del almacén cogiendo polvo. Que por desgracia es algo que pasa muy a menudo. He visto vídeos en China de AMRs, cientos de AMRs en estanterías, desguazados, cogiendo polvo, vendiéndose componentes al peso. ¿Por qué? Porque ese robot se ha vendido de una forma inadecuada, era un producto que no estaba terminado, era un producto que no cumplía sus funciones y después de una inversión acaba en un desguace. Eso tiene muchos problemas. Por un lado, el impacto económico y ambiental de la basura que se está generando por los robots, que eso es algo que se habla poco. Por otra parte, la falta de credibilidad en la tecnología. Cada vez que se vende un robot mal para una aplicación inadecuada o se vende el producto incorrecto para la aplicación, acaba siendo un cliente que está descontento con el resultado final y va a hacer que la próxima vez que tenga que invertir en tecnología como robótica móvil, se lo piense mucho. Claro. Entonces, eso es un problema que de una forma lo más digamos, urgente posible tenemos que intentar solucionar. Claro, entonces, digamos aquí cuál sería primero el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, ¿qué sería lo primero? ¿Intentar encontrar a través de la robótica puntos a mejorar o a través de un problema intentar solucionarlo con robótica? Yo creo que realmente tenemos que partir siempre del problema. El problema no quiere decir que realmente sea algo que no funciona. A lo mejor es algo que queremos mejorar. ¿Vale? Claro. Podemos mejorarlo de muchas formas. Podemos mejorarlo a nivel de rendimiento. Podemos mejorarlo a nivel energético. Un proceso que consuma o que funcione de una forma mucho más eficiente. Podemos hacerlo a nivel laboral. Pues una persona que está haciendo un trabajo complicado, un trabajo peligroso, sea reemplazado por un robot. Hay muchos motivos en los cuales podemos englobar esta mejora. Todos ellos tienen que tenerse en mente a la hora de decidir si esto se puede mejorar con un robot móvil o no. A veces ocurre que hay ciertas empresas que en una mentalidad de fomentar la venta, fomentar la comercialización, acaban vendiendo productos incorrectos en un proceso que no es necesario, que no necesita robótica móvil. Una vez más, esto va en detrimento de la confianza hacia las soluciones de robótica móvil y el valor que realmente aportan. Vale. ¿Cuál es el sector, digamos, que yo creo que puedo tener una idea, pero cuál es el sector al que más crees que actualmente se aplica la robótica móvil? La robótica móvil típicamente se aplica en industrias como la automovilística, vale, en la cual viene, digamos, el AMR es una evolución del AGV típico, del robot filoguiado que había hasta ahora. Entonces, estas industrias que ya utilizaban cierto tipo de robots son las más susceptibles a hacer una transición a robótica móvil. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de utilizar robots muy centrados en un sector concreto es la sobreespecialización. A veces nos pensamos que porque un robot puede funcionar muy bien en un entorno X, también lo va a hacer en un entorno Y. Y nos damos cuenta de que no es así. Eso surge otra pregunta. ¿Queremos hacer robots genéricos que puedan servir en cualquier tipo de entorno? ¿O queremos hacer robots especializados que puedan aportar
la mayor capacidad de optimización posible para la tarea que están realizando. Claro. Hasta ahora pensábamos en lo primero, robots genéricos. Y la tendencia a utilizar robots humanoides, que todos hemos visto en vídeos, Eso es es lo también que se me utilizar venía como a la cabeza cuando ibas diciendo esto, sí. robots genéricos. Pero la realidad es que, utilicemos robots humanoides o no, en algún momento vamos a tener que ver robots de diferentes tipos colaborando. Y aquí volvemos una vez más al problema de la interoperabilidad. Es imposible pensar que un fabricante de robots te va a hacer el mejor robot para transportar palets, el mejor robot para transportar carros, Claro. el mejor robot para hacer picking, el mejor robot humanoide. Eso no es posible. Y al no ser posible, lo que tenemos que pensar es cómo podemos hacer que una fábrica con robots muy diferentes, con capacidades totalmente dispares, pueden colaborar los unos con los otros para trabajar en armonía. Claro, la evolución en la robótica, digamos, es constante, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes conseguir que si tu empresa va evolucionando con el tiempo, esta robótica móvil avance contigo? Porque lo que sí que me da, o por lo que tú dices, es que lo que tiene, o creo que la mayoría de gente tenemos en la cabeza, es como que sustituir, digamos, la persona por un robot, ¿no? O humanoide en este sentido, que haga lo mismo. Pero claro, eso quizá no es posible. Lo que hay que hacer es adaptar todo el tipo de sistemas, ¿no? Es decir, la estantería que te sirve con un humano, con un robot, quizá no es viable, ¿no? Entonces, hay que, digamos, como que robotizar todo el entorno, todo el ecosistema de la empresa. No hay que robotizarlo todo. Hay una cosa que es un proceso de adaptación. Sí que es verdad que en un futuro tendemos a la automatización total. Vale. Pero tenemos que ser cautos y hacer las cosas paso a paso. ¿Qué es lo más indicado? Empezar por aquello que es obviamente un problema. ¿Cómo identificamos los problemas? En este caso, el perfil que va a tener más demanda en este tipo de industrias, logística, fabricación y demás, es un perfil de innovación tecnológica. Tenemos una serie de problemas. ¿Cómo podemos abordar esos problemas con tecnología nueva? Como todo, en cualquier empresa habrán prioridades y poco a poco se irá automatizando en función de si es interesante o no. Habrán ciertos problemas que la tecnología actual no esté preparada para solucionarlos. Claro. Es un error en este momento intentar abordarlos todos. Pero hay algunos que sí que tienen una solución clara. Lo que hay que hacer es identificarlos de forma muy clara, hay que aislarlos y hay que pensar siempre en el total, en el global. Vale. La automatización de este proceso va a beneficiar al cómputo global de tus operaciones como empresa. No nos olvidemos que al final una empresa es un negocio, tiene que ser rentable y tiene que intentar mejorar en la medida de lo posible tanto la producción como la capacidad de trabajo de sus empleados. Es decir, que la tendencia, lo que decimos muchas veces de la industria 5.0, no solamente pensamos en tecnología por optimizar, por aumentar la eficiencia, estamos pensando también en tecnología para mejorar la vida de las personas, de los empleados, de todo el mundo que está involucrado en esa cadena productiva. Claro. En este punto es lo que decíamos antes, ¿no? Que en el sector doméstico sí que se tiene muy presente, pero en el sector industrial siempre es como para robar puestos de trabajo, ¿no? La gente tiene ese miedo. Pero realmente en algún momento vinieron las excavadoras y antes se picaba pico y pala todo, ¿no? En ese sentido. ¿Podríamos decir que sería como una similitud a esto? Efectivamente. El ejemplo clásico es cuando se habla de la revolución industrial y los telares. Todo el mundo pensaba que los telares iban a acabar con el trabajo. Sabemos a día de hoy que eso no ha sido así. En este caso, lo más importante es tener una transición bien definida en la cual, como parte del proceso de automatización, pensemos qué trabajos se van a crear a partir de esa automatización. Porque los hay. Son trabajos de alto valor. Son trabajos en los cuales los empleados se pueden ver más desarrollados, más motivados, incluso aprender nuevas habilidades. Claro. Son trabajos como instaladores de robots, como supervisores, monitorización y demás. Al final, el objetivo es que todo el mundo
independientemente de seas el dueño de la fábrica o seas el empleado, veas el robot como una herramienta. Algo que te ayuda a hacer tu trabajo de forma más sencilla y mejor. Claro, porque a fin de cuentas siempre tendrá que haber personas controlando esa tecnología y que todo funcione correctamente, ¿no? Efectivamente. Este podcast es posible gracias a MSG, especialista en componentes de transmisión de potencia para fabricantes de maquinaria. Simplifica el diseño de tus máquinas, mejora la eficiencia y reduce costes con nuestras soluciones de control de movimiento, servoaccionamientos y actuadores. Visita msgdrives.com para descubrir mucho más. Volvemos un poco, digamos, hacia atrás. ¿Y qué es Deliverance? ¿Qué hace? ¿Qué aporta en este sector, en el sector o en el mundo? Deliverance a día de hoy lo que aporta principalmente es las capacidades de aportar tecnología en el ámbito de robótica, del IoT, de la inteligencia artificial y de la industria 4.0 para solucionar los problemas que las empresas están teniendo a día de hoy. El problema, como hemos comentado anteriormente, es cómo utilizas esta tecnología para mejorar tu negocio. Hay muchos ámbitos posibles. Muchas veces pensamos en la optimización a nivel de producción. ¿Cómo puedo hacer que mi empresa produzca más o más rápido o con costes más bajos? Pero hay otra parte que puede ser, por ejemplo, ¿qué impacto va a tener mi producción en el medio ambiente? Ahora, últimamente, una palabra que se escucha mucho es el ESG. ¿Vale? Environment, Sustainability and Governance. Exacto. ¿Cómo esto puede tratarse con tecnología? Pues hay tecnologías que pueden ayudarte a desarrollar tu empresa en muchos ámbitos. Hay que tener un plan definido y hay que seleccionar la tecnología adecuada. Deliverance ayuda a unir todos estos cabos y a acompañar a las empresas para hacerlo de la mejor forma posible, obtener los mejores resultados en todos los ámbitos en los que ellos se planteen. Vale. ¿Definirías Deliverance como un consultor de robótica móvil, por ejemplo, o no? No solamente consultor, parte de los servicios que hacemos son de distribución. Vale. Nosotros identificamos productos, sobre todo provenientes de Asia. Gracias a las conexiones que tenemos de muchos años trabajando en Asia, lo que intentamos ver es qué necesidades tienen los integradores, las empresas, los clientes finales. Y en base a esas necesidades hacemos un plan no solamente de consultoría, sino de ofrecer una solución total. En primer lugar, te voy a ayudar a darte cuenta de qué es lo que necesitas y a partir de ahí encontrar la tecnología adecuada, conseguir los productos, los materiales y contactarte con el integrador en caso de lo que necesites adecuado. Vale. Entonces, de ahí surge la colaboración con ARME. Deliverance no es un integrador, pero precisa de integradores para proporcionar su servicio. En Deliverance tenemos una colaboración muy estrecha con muchas empresas de integración, principalmente aquí en España. Intentamos darles las herramientas, no solamente para llegar a los clientes de Deliverance, sino también para sus propios clientes, poder ofrecerles la mejor tecnología, la tecnología más adecuada, de forma que puedan tener mucha más capacidad de acción y el resultado final repercuta en mayor satisfacción para el integrador y para el cliente final. Vale. O sea, no solo trabajas también para cliente final, sino puedes trabajar para integrador, por ejemplo. Efectivamente. Vale. ¿Cuál es el sector que más trabajáis o que más veis que está, digamos, desarrollando todo, digamos, como que todo el trabajo en robótica móvil? Ahora mismo la robótica móvil se está centrando mucho, sobre todo en el ámbito de logística. Vale. Sí que es verdad que hay muchos intentos para aplicarlo en la producción, en el ámbito de la producción. Muchos de ellos han sido exitosos, pero sí que es verdad que por el contexto de la producción requiere una integración mucho mayor, requiere interactuar con muchos dispositivos de diferentes capacidades, como pueden ser
no sé, PLCs, RPs, sistemas MES, todo eso tiene que integrarse. Es mucho más complicado. Pero me gustaría remarcar que uno de los sectores de la robótica que se ha descuidado mucho, sobre todo en España y en Europa, es el ámbito de la robótica de servicio. Vale. A día de hoy estamos empezando a ver robots de servicio en restaurantes, con marcas ya muy establecidas, como puede ser Pudwo Robotics. Vale. Pero hay una amalgama de robots de servicio con capacidades muy interesantes Vale. que en Europa son totalmente desconocidos. ¿Puedes ponernos algún ejemplo así como bastante obvio? Bueno, un ejemplo es los robots en hoteles. Vale. Cualquier persona que a día de hoy viaje a China y pida comida a habitación, servicio de habitaciones, Vale. no va a haber un camarero. A día de hoy, todos los hoteles, la gran mayoría, funcionan con robots móviles. Vale. ¿Qué es lo que permite? Pues en gran parte esto empezó con el COVID para limitar el contacto humano. Pero después del COVID continúa. Eso quiere decir que hay un valor intrínseco. Que Es funciona. el valor de que en este caso la comida llega directamente de la cocina a tu habitación sin que haya nadie interviniendo por el medio. Obviamente coger ascensores de arriba a abajo no aporta valor a un empleado de hotel. Claro. Un empleado de hotel, entendemos que hasta cierto punto su trabajo, lo que a él más le puede aportar como persona es el contacto humano. El tratar con las personas. Eso es algo que un robot no puede hacer bien. De hecho, en España vivimos es un país, ¿no? de mucho turismo, muchos servicios y demás. Y de hecho, quizá me van a matar, ¿no? Por esto, pero me consta que hay falta de mano de obra, sobre todo enfocada a todo el tema de camarero en este sentido, ¿no? Entonces, quizá puede ser. Pero también aquí, claro, influye mucho también el coste, ¿no? Porque es verdad que sí, que sustituye, pero claro, esta robótica tiene un coste, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo crees que esto puede hacer para que sea amortizable? Es decir, ¿cómo funciona actualmente? Los costes a día de hoy han bajado mucho. Vale. Y seguirán bajando. Conforme las implantaciones se vuelvan más y más masivas, obviamente pues, es una tendencia a reducir el coste, a reducir el precio. Vale. Hablamos de que no hay camareros. No hay camareros porque realmente no hayan personas para trabajar o porque las condiciones no son buenas. Claro, ese es un poco. Yo creo que es más hacia las condiciones y el tipo de trabajo y las horas que más hacia que no hay personas, creo. Efectivamente. Entonces lo que tenemos que hacer es, una vez más, como decíamos con la industria 5.0, pensar en la persona, intentar mejorar las condiciones de trabajo. Entonces, si el trabajo laborioso de llevar platos de un sitio para otro, que no aporta nada, que al final al cliente no le repercute de ninguna forma, si en vez de hacer eso se centra en hacer una hostelería más centrada en el cliente, en el cual un camarero deja de ser un transportador de platos para ser alguien, un anfitrión, por decir una forma. Por ejemplo. Hablar con la gente, humanizarlo, sería mejor para los clientes y mejor para el trabajador. El cliente se sentiría valorado y el trabajador haría un trabajo pues, mucho más llevadero, mucho más afable, que es interactuar. Esto se puede ver a día de hoy en muchos sitios. Cuando tú vas a comer en un restaurante, muchas veces, por muy buena que sea la comida, si el trato es terrible, Exacto. se te quitan las ganas de volver. Luego está otra parte también de que la robótica como tracción, ¿no? Sobre todo la gente con niños pequeños, cuando ven un robot moviéndose por un restaurante, le llama mucho la atención. Claro. Pero hay otro problema más para la robótica de servicio y es la capacidad de integración. Hablábamos de que en China el robot viene a tu habitación. Vale. Una de las grandes diferencias es, por ejemplo, este robot tiene capacidades para llamarte al teléfono. Cuando el robot llega a tu puerta, te llama al teléfono de tu habitación. Cuando descuelgas te dice, estoy en la puerta, puedes recoger tu comida. Te dice una contraseña para que la pongas en la pantalla táctil, se abre el compartimiento y puedas coger tu comida. Claro,
estamos hablando con integración con un teléfono, pero también tenemos que hablar de integración con un ascensor. El robot tiene que ser capaz de llamar al ascensor, subir a los sitios. En edificios de oficinas, muchas veces también hay barreras que requieren un pase con una tarjeta magnética para llegar. La integración para que el robot pueda abrir esas barreras. Todo ese tipo de integración, a día de hoy, en Europa, la estamos obviando. Porque nuestros ascensores no están conectados, porque nuestras barreras no están conectadas, porque los teléfonos no están conectados. Todo ese tipo de soluciones tendrán que evolucionar. ¿Para qué? Para conseguir lo que hablábamos antes, que la instalación de un robot sea inmediata. Claro, que sea llegar y conectar como el típico robot aspirador de tu casa, ¿no? Digamos, efectivamente. que lo conectas al wifi y funciona. Claro. Entonces, ¿crees que hay una parte de, digamos, también de tipo de mentalidad en esto? ¿Nos falta un poquito de mentalidad, orientación hacia la robótica? Nos falta orientación hacia un pensamiento mucho más global. Yo creo que ahora mismo cuando vemos los beneficios de algo lo vemos como algo aislado. Por poner un ejemplo, si tú quieres tener un ascensor conectado por IoT, ¿cuál es la ventaja que tú puedas ver? A priori puede parecer no muy interesante. Claro, pero el día de mañana imaginemos que los robots de reparto a domicilio pueden subir a la puerta de tu casa. Cuando tú pides comida a domicilio por la plataforma que sea, Uber Eats, demás, que ese robot pueda entrar en tu edificio, abrir la puerta, entrar al ascensor, llamar al ascensor, ir a la puerta de tu casa y llamarte al teléfono diciendo te ha llegado la comida. Eso es algo que tecnológicamente es posible. Pero no es posible porque lo que estamos diciendo, están viendo la gente como partes aisladas. Claro. ¿Para qué quiero yo tener un ascensor conectado? Esa mentalidad la tenemos que cambiar. Vale. Hablando de desafíos y oportunidades, ¿cuáles crees que han sido los mayores desafíos que has enfrentado al liderar pues, este tipo de empresa? Bueno, al final yo llevo muchos años liderando departamentos técnicos, tanto en España como en Asia, y uno de los principales problemas que veo es a veces el ego de las empresas de rehacer tecnología existente. Eso es un problema bastante grande. Eso es algo que vemos una y otra vez. Cuando una empresa tiene la opción de utilizar una tecnología que ya existe en el mercado o hacer su propia tecnología, muchas veces se escoge lo segundo. Que no quiere decir que sea malo, pero no todo el mundo puede estar rehaciendo cosas una y otra vez. Claro. Vale. Hablamos de la integración. Una de las capacidades, una de las ventajas de que un robot sea fácil de integrar es que se conecte de forma directa, de forma automática, que nadie tenga que hacer o rehacer una integración. Claro. En un cliente final, cuando una ingeniería instala robótica móvil, esta conexión que decíamos antes con los PLCs, con los sistemas MES y demás, se hace a través de un middleware. Ese middleware lo hace la empresa integradora y algo que tienen en común es que todas las empresas integradoras han hecho el mejor middleware que ha existido jamás. Cosa que acaba en el momento en el que ese proyecto se acaba y tiene que llegar otra ingeniería a ver el middleware que ha hecho la primera. Vale. Entonces es el peor middleware que ha existido jamás. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Que esas capas de software que no aportan valor, esas capas de software que son altamente customizadas para un caso muy concreto, se eliminen. Para eliminarlas, lo que tenemos que hacer es que en vez de tener que generar código software de poco valor, el robot sea plug and play. De forma que evitamos todo ese tipo de integraciones. Claro. Para entendernos, digamos, sería pues, lo que llevamos hablando todo el rato, ¿no? Pues como a lo que el wifi es a cualquier otro aparato, ¿no? Digamos, algo como común o generalista en este sentido y fácil de conectar. ¿Cómo ves el futuro de la robótica industrial en España en los próximos años? Lo veo creciendo. Lo veo con capacidad de mucha expansión, principalmente por España situándose como foco productivo en los próximos años. Típicamente en España ha habido mucha industria,
que por motivos económicos ha acabado yéndose a otros sitios. A día de hoy yo creo que la situación ha cambiado y España se posiciona en un punto en el cual sabemos hacer las cosas bien y económicamente somos competitivos. Esto lo tenemos que ver como una oportunidad. Tenemos que verlo como una forma de enseñar al resto de países la capacidad que tenemos de producir cosas bien y de calidad. Vale. La robótica, obviamente, formará una parte crucial en este proceso. Por eso tenemos que invertir ahora en robótica más que nunca para tener las factorías del futuro aquí en España. ¿Cómo abordáis la estrategia de crecimiento y expansión en Deliverance? Principalmente, Deliverance es una empresa orientada a aportar valor al cliente, aportar valor a los socios con los que trabajamos. De forma que la expansión siempre viene de la mano de las necesidades que van surgiendo. En el momento en el que vemos que la tecnología que nosotros podemos proporcionar realmente aporta un valor diferencial, aporta aquello que necesitan para hacer una empresa competitiva y diferente del resto a través de nuevas tecnologías. En ese momento en el cual Deliverance apoyamos o entendemos una línea de expansión basada en las necesidades. Tranquilo. Actualmente estamos trabajando con fabricantes de robótica móvil de otros países que están pensando en empezar su producción en España. Y esto lo digo en primicia. Los robots, los AMR, que a día de hoy se han fabricado en otros sitios, están empezando a ver España como un potencial núcleo para la robótica móvil, en el cual nosotros seamos no solamente usuarios de robótica móvil, sino además fabricantes, expertos en la fabricación. Ya existen empresas de robótica móvil que hacen sus propios diseños y fabrican sus robots móviles aquí en España y lo hacen francamente bien. Pero esto nos lleva un paso más allá. Ya no es empresas españolas fabricando en España, es empresas extranjeras que han visto el potencial en España, empresas extranjeras que se plantean España como un centro clave para la fabricación, integración y distribución de este tipo de tecnologías. Vale. Y esto se viene dado a que somos un país, por ejemplo, con persona capaz de fabricación, con buena acogida a nivel tecnológico, o que quizá tenemos también muchas cosas para hacer y tenemos un poco la mente abierta en esto. En España a veces tenemos un complejo de inferioridad. Pensamos que no podemos hacer ciertas cosas que sí que podemos. Pensamos que no las hacemos tan bien como las hacen otros países. Y eso no es verdad. En España hacemos las cosas muy bien. Gracias a Dios tenemos una formación muy buena. Las universidades españolas no tienen nada que envidiar a otras que escuchamos en las revistas, como pueden ser el MIT, Cambridge, demás. Entonces, ese talento que tenemos aquí, muchas veces nosotros no somos capaces de verlo, pero la gente de fuera sí lo está viendo. Lo está viendo porque hay resultados. Hay pocos países que tengan una asociación tan activa en robótica móvil como en España, a través de ARME. Esta iniciativa de robótica móvil es pionera en el mundo, porque estamos juntando gente del ámbito de la robótica, pero de múltiples espectros, como puede ser el fabricante, el integrador, el cliente, las asociaciones, los clústeres de industria. Todo junto está generando un entorno que es difícil de reproducir. Y se reproduce gracias a las capacidades que tenemos aquí. Antes comentabas, digamos, como que todo el tema de sostenibilidad medioambiental, ¿no? En ese sentido, digamos como que sería un tema mucho de prevención, ¿no? En vuestro sector. ¿Cómo lo abordáis vosotros, todo el tema de responsabilidad medioambiental? A día de hoy es un tema que no se aborda todo lo que se debería. Hay ciertos aspectos de la robótica móvil que tenemos que empezar a considerar. Anteriormente decíamos no solamente hacer que los robots hagan su trabajo, sino lo hagan de forma eficiente. Claro. Al final un robot está gastando energía, emplea energía en su proceso. Con lo cual, intentar evitar que el robot consuma más de lo que debería consumir
es uno de los aspectos que se pueden abordar. Ya existen gestores de flotas que tienen el aspecto, esta capacidad de priorizar la eficiencia energética en vez de priorizar la eficiencia productiva. Por otro lado, tenemos que empezar a pensar en los robots como algo que no sea de usar y tirar. Los robots como tecnología se acabarán siendo desfasados. Tenemos que pensar una forma en que un robot que se ha quedado desfasado, sus componentes puedan ser reutilizados en robots nuevos, pueden ser utilizados para hacer upgrades del propio robot, extendiendo su vida útil y, de alguna forma, reduciendo el desperdicio. Más llevándolo a un tema personal, ¿qué consejos le darías a un emprendedor que está empezando en este mundo o que le gustaría empezar? El principal consejo es paciencia. La robótica móvil es algo complejo, no solamente a nivel de tecnología, sino a nivel de negocio. Estamos hablando de equipos que son relativamente costosos, que implican una inversión fuerte por parte de los clientes y que, por lo tanto, tienen unos tiempos de decisión que se dilatan mucho. Al mismo tiempo, el problema que hay con las instalaciones de robótica móvil son los márgenes ajustados. Vale. Esto entra en relación a las dificultades de integración que decíamos anteriormente. Si una empresa con un margen muy ajustado piensa que un robot se puede integrar en un mes y finalmente les lleva 3, esa empresa probablemente acabe con un proyecto en números rojos. Claro. Con lo cual, lo que tenemos que pensar es ser conscientes de las dificultades de robótica móvil, no hacer overselling, que es un problema que muchas empresas, lamentablemente, a día de hoy siguen cayendo, pensar que todo se puede automatizar, pensar que los robots sirven para cualquier aplicación, en vez de enfocarse en aquellas tareas que sí que podemos aportar valor, que son tareas con un retorno muy claro y que obviamente pueden agilizar los tiempos. Al día de hoy vivimos en un mundo en el cual hay muchas opciones de todo. Es abrumador ver toda la cantidad de robots fabricantes a nivel mundial que existen, con lo cual, para la gente que emprenda, lo primero que les recomendaría es tomárselo con paciencia, buscar los socios adecuados, buscar los clientes adecuados y no acelerar el proceso. Vale. En lo que hablábamos, tema de emprendimiento, ¿crees que dentro de la robótica móvil, emprender dentro de la robótica móvil, por así decirlo, es un sector tan amplio que realmente el grado de especialización puede ser mucho y no puede ser que una empresa con otra no tenga nada que ver? Es decir, hay mucho campo por explorar. Efectivamente. En la robótica móvil toca muchos palos que pueden ser desde la fabricación del robot, la fabricación de gestores de flotas, la integración de robots o incluso en algunos casos el mantenimiento. Todo esto, al final, forma parte del proceso del ciclo de la robótica móvil. Cada empresa se puede complementar la una a la otra, incluso aunque en algunas capacidades haya un cierto solape, con voluntad de sacar adelante proyectos de robótica, con la voluntad de que la robótica móvil empiece a ser algo bien valorado. Las empresas tienen que colaborar e intentar complementar sus capacidades para que al final conseguir que el cliente esté contento, que es el objetivo final, porque un cliente contento va a comprar más robots. Claro. Vale. Volviendo al tema del emprendimiento, ¿qué habilidades crees que hay que tener para liderar un proyecto empresarial de este tipo? Resiliencia. Cuando empieza un proyecto de este estilo, estamos tratando con muchos factores a considerar, desde la tecnología, el sector económico, las capacidades de captar clientes, de encontrar socios. Son diferentes factores, cada uno de ellos muy complejos, y todo ello es propenso a fallar en algún momento. Normalmente es difícil que vayas a seleccionar el mejor robot en el mejor momento, o el mejor proyecto a la primera, o el mejor socio, con lo cual en emprendimiento los errores cuestan dinero, cuestan tiempo.
es fácil caer en el error de pensar que porque has fallado una vez vas a seguir fallando. Fallar es parte del proceso. Lo que hay que intentar es que esos fallos, obviamente, sean lo menores posibles y no te cuesten el capital que te obligue a cerrar tu negocio. Claro. Pero siempre va a haber pérdidas, siempre va a haber inversiones incorrectas, siempre va a haber pequeños errores que vas a pagar de una forma o de otra y te pueden afectar mentalmente. Entonces tienes que tener la capacidad o la resiliencia de decir, este problema ya ha ocurrido, lo pongo aparte, mi negocio va a continuar de una forma o de otra. Si a alguien le gusta, algún joven nos ve, algún chico adolescente que quiera trabajar con robots, ¿qué le dirías? ¿Qué camino le recomendarías que hiciera, que estudiara, que se dedicara, cómo entrar en este sector? Bueno, a día de hoy la robótica está volviendo cada vez más popular gracias a trabajo de investigadores, trabajo de una comunidad de apasionados de la robótica y muchos proyectos de robótica móvil, incluso de robótica humanoide, que son open source. En las universidades, en los institutos existen equipos de robótica, los cuales los jóvenes se pueden apuntar, empezar a aprender a programar robots, a diseñar mecánicamente un robot, a ponerlo en marcha, a hacer una pequeña aplicación. Hay muchos recursos a día de hoy que permiten ese acercamiento a la robótica. Ya no es algo lejano, es algo que con unos pocos euros se puede comprar un kit por internet y empezar a trabajar en ello. Con lo cual yo invito a todos aquellos jóvenes con la capacidad y el entusiasmo de trabajar con robots a, si realmente les gusta, seguir con ello. Y finalmente es un trabajo, es un perfil que cada vez se va a demandar más y más, de una forma o de otra. Ya no hablamos solamente de robots industriales, hablamos de robots de servicio, robots en el mercado de la electrónica de consumo, como las aspiradoras robóticas. Cada vez vamos a ver más robots incluso de asistencia a ancianos, cosas que el día de mañana van a necesitar mucha mano de obra y necesita gente pues, con pasión por la robótica, con pasión por hacer que estos robots realmente nos ayuden a mejorar la vida de las personas. Para finalizar, ¿qué podemos esperar de Deliverance para el próximo año? Bueno, para el próximo año estamos terminando de cerrar acuerdos con socios, acuerdos con fabricantes, acuerdos con clientes y esperamos que Deliverance se sitúe como un partner de referencia a la hora de generar soluciones de robótica móvil, aunque nos vamos a especializar principalmente en la parte de robótica de servicios, pero también vamos a dar un apoyo muy grande a la robótica industrial, a todos esos integradores, todos esos clientes finales que pueden tener dudas sobre cómo automatizar sus procesos y esperamos pues, que Deliverance sea una pieza clave en la implantación masiva de robots en España. Muy bien, perfecto. A partir de aquí, ¿dónde pueden nuestros oyentes seguir el trabajo de Deliverance? Bueno, pues pueden seguirnos principalmente en LinkedIn como Deliverance Enterprises. También en nuestra página web, es deliverance.enterprises. Y bueno, pues en la asociación de ARME asistimos siempre a todos los consejos, con lo cual cualquier persona o cualquier miembro que esté interesado en la asociación pues es bienvenido de expresar su interés de formar parte y cuantos más seamos, pues mucho mejor. Muy bien, Eduardo, pues muchas gracias por gracias a vosotros. Podcast. Un placer asistir. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias por escuchar Enfoque Industrial. No te pierdas los próximos episodios para seguir aprendiendo y descubriendo más sobre el sector. Suscríbete en Apple Podcasts, Spotify o en tu plataforma preferida.